¿Qué tal? Buenos días, Eh, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés viendo este video y el horario que lo estés viendo. Bienvenido a este canal de Bendita Ignorancia. Antes de continuar, como siempre, te recuerdo que te suscribas si aún no lo has hecho, que compartas, que actives las notificaciones, porque puede estar a un video de llegar a resolver ese cuello de botella que tal vez llevas cargando durante mucho tiempo. Y sin más preámbulo, bueno, pues le damos la bienvenida a Marcial Villarroel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona sumamente ocupada. Te agradecemos. Y bueno, platícanos. Nos vas a tocar temas muy interesantes. Así que adelante, por favor. Gracias, Juan, te agradezco inmensamente por haberme invitado. Eh, yo más que tiempo lo paro leyendo. La gente que me conoce, los amigos, saben que yo paro encerrado leyendo, leo todo el día. Pero yo me dedico ahora, como te decía, yo empecé hace 10 años. Yo tengo una carrera profesional normal. He trabajado en la banca, pasé a trabajar en una agencia de cooperación internacional con el gobierno de Japón. Después me he desarrollado en varios ministerios del gobierno aquí en Bolivia. Después me casé, me casé, mi esposa es española de Barcelona, entonces eso me ha obligado a viajar, pero siempre me gusta estar en el ámbito de la investigación. Entonces decidí un día avanzar. Tenía una maestría en finanzas, después decidí hacer otra maestría en educación, después completé un doctorado en educación e investigación transdisciplinar, que es el nuevo enfoque ahora, y ahora estoy desarrollando, me he postulado a un nuevo doctorado en una universidad en Francia para desarrollar también investigación, pero en el ámbito más de emprendedurismo, más de la área financiera. Y eso me ha abierto que también se ha invitado para dar clases en varias universidades. Entonces yo he notado que el avance dentro de las personas, ya sea en emprendedurismo, ya sea en investigación, tiene fases. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, ahora algo que me ha hecho que me reconozcan bastante en algunos países son mis libros. Pero yo publiqué hace 10 años, mi primer libro lo publiqué cuando tenía 20 años y no era conocido. Pero hace 10 años, un día con mi esposa decidimos dejar de trabajar. Yo decidí dejar de trabajar y eso lo comento también en una conferencia. Un día agarré, tenía $100 y me fui en autobús a Brasil a una editorial que es pública, que promueve a los jóvenes escritores. Entonces yo siempre he dicho, debemos hacer lo que nos motiva, lo que tenemos nosotros que deseamos. Entonces yo publiqué un libro en portugués, mi primer libro no fue en español, ni fue en inglés. Después publiqué un segundo, un tercer libro, y un día me llaman, me dice la gente, me dice, hemos logrado que uno de sus libros se publique por una editorial. Bien, dijo yo, ¿no? Penguin Random House. ¡Wow! Una editorial muy grande. Se tradujo un libro, después se tradujeron 3 libros más, porque a ellos les gustó un material de finanzas. Ahí cambió todo. Empecé a salir en nuevas editoriales, cambió 3 editoriales. Hasta ahora yo tengo mi propia editorial, Dios mediante he creado una editorial, participo en una editorial. Y yo tengo la expectativa este año de crear mi propia editorial en Portugal, pero con un fin específico, patrocinar a escritores. Lo mismo que me pasó a mí, patrocinar a escritores el 100% y promoverlos, escritores de Sudamérica, escritores de Europa. Entonces, ese ha sido un recorrido que he hecho. Hace unos años, yo eso siempre le digo, mi esposa a veces se ríe también, mi esposa vive en Barcelona. Un tiempo vivimos en Bolivia, pero ella prefiere Barcelona. Y ella me decía, mi primer libro gané $3 con 62, siempre lo voy a recordar. Ya después ya no, ¿no? Entonces, yo pienso que la trayectoria de uno nos va definiendo. Hoy en día, ¿qué es lo que yo hago? Ahora mi actividad principal es la investigación. Como yo estoy imbuido en las universidades a través de la investigación científica, eh, me he puesto la meta no solo de publicar, porque yo más que publicar artículos de investigación, me gustaba publicar libros. Y he llegado a publicar, en 6 años, publiqué 31 libros. Wow. Es más o menos, entonces eso hizo que algunas revistas me entrevistaran. Caramba, este tipo, ¿qué le pasa? Digamos, ¿no? Publica un libro cada mes. Exacto. Y luego, debido a diferentes editoriales, porque después de Penguin pasé a otra editorial y a otra, tuve la ventaja de que mis libros se han traducido a otros idiomas. Me parece que se han traducido hasta 8 o 7 idiomas, no estoy seguro ya.
Entonces he pasado los 200 libros publicados. Entonces mis libros están en muchos países, están en varios 200 idiomas. libros diferentes. No, 31 libros Ah, ok. publiqué en 6 años. Ahorita Ah, tengo ok. 8 libros que están presentándose, Ujú. pero de los 31 libros se han traducido algunos en 4 idiomas, otros en Ah, 6, ok. otros en 7, otros en 8 idiomas. Mis libros incluso creo que se venden, están en Australia, están en Dubái, o sea, están en muchos países. Entonces hay personas que me escriben, y yo no tenía una cuenta de LinkedIn, voy a ser sincero. Me dicen, crea una cuenta, la gente quiere contactarlo a usted. Entonces creé una cuenta de Facebook, creé una cuenta de LinkedIn, pero la de Facebook la administraba una editorial, ¿no? Creé mi cuenta de LinkedIn y fue sorprendente cómo la gente empezó a escribirme. En menos de un año ya tenía ya 1.200 seguidores, Seguidores. 1.200 contactos y no los conocía. Me escribían a veces de Sudáfrica, de Australia, me escribían de Europa, de varios países. Tengo amigos, buenos amigos, en México, por ejemplo, eh, en varias universidades de México, aquí en Bolivia. La gente empezó a escribirme y había personas que se sorprendían que yo viva en Bolivia, porque me escribían de Bolivia y me decían que, claro, nos gustaría conocerlo, pero no podemos viajar a España. Y yo les decía, pero yo vivo en Bolivia, vivo en Sudamérica, porque estoy completando, dice aquí un doctorado. Pero a lo que me voy es ahora, esa oportunidad que tuve, yo la quiero reproducir, la quiero ampliar. En este momento yo patrocino, y eso también sería importante, porque los emprendedores no solamente están en el área del negocio, están en el área del conocimiento, la investigación. En España yo participo en una editorial que se llama ECA, una editorial pequeña. En realidad surgió debido a la pandemia y yo patrocino autores jóvenes, no importa la edad, ¿no? Son autores jóvenes, se los patrocina, se les hace todo el trabajo del libro, las traducciones y se los promueve. Yo he notado que las plataformas son muy útiles. Yo, por ejemplo, a lo que siempre digo en una conferencia es que Amazon es una plataforma que se vende mucho. El margen es pequeño, es Ujú. verdad, pero tiene un alcance internacional. Yo eso una vez comentaba con mi esposa siempre a veces me acompaña, no tenemos hijos, pero estamos. Y una vez me daban mis regalías por un libro eran de 90 centavos de euro. Y me dice mi esposa María José, bueno, pero no ganas mucho, me dice, no, cariño, bueno. Entonces un día me llama y me dice, hemos logrado que uno de sus libros se vendan en Francia. Bien, digo yo, ¿no? ¿Y cuánto? Ah, hemos vendido 42.000 libros. Y mi esposa me dice, ¿cuánto es eso, cariño? No sé, 40.000 euros. Entonces, no se gana mucho por libro, pero si ustedes logran alcanzar una meta, y a veces es esperar, producir un buen libro tiene que tener una buena metodología de investigación. Entonces yo dije, voy a crear talleres de investigación para que la calidad de lo que se produzca sea tan buena que la gente venda un buen producto. Entonces, ¿cuál es mi producto que yo promuevo? La investigación académica y científica. Un estudiante que produce una buena investigación puede producir un buen libro que se puede vender, puede ser un bestseller. Yo tengo 8 de mis libros se agotaron en Walmart hace unos 3 años atrás, me parece, cuando empezó la pandemia. Yo estaba contento, dije, bien, me parece muy bien. Pero me di cuenta que mis libros se promovieron por los idiomas, porque no era el mismo idioma. Los 8 libros que se agotaron estaban en francés, estaban en inglés, estaban en portugués, en español. Uno apenas era en español, otro estaba en... Pero entonces me di cuenta que la traducción de los libros es una puerta que nos permite llegar a muchos mercados. Porque me dicen, ¿cuál de tus libros se vende, se agota? Yo le digo, tengo varios, tengo 200 libros, porque 31 libros se han traducido. Entonces, eso me ha permitido ver, experimentar y transmitir esa experiencia. Al que escribe libros, publicar en varios idiomas le abre muchas puertas, ya sea Claro. bestseller comercialmente, ya sea académicamente. Ese El punto otro que aspecto que a mencionas, mí me... ese punto, perdón ¿Mm? que te interrumpa, Marcial, ese punto que mencionas es fundamental para los emprendedores. Es decir, muchos emprendedores tienen el deseo y también la necesidad de escribir un libro, pero luego Ejercicio. tardan años en tomar la decisión, en hacerlo y en publicarlo, pues mucho más no se diga, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas es muy importante, porque ¿qué les podrías decir a esos emprendedores que aún no han iniciado, pero que necesitan hacer ese libro? Mi primer consejo es escribir lo que piensan. Yo les recomiendo en los talleres de investigación que se graben, porque yo sé que escribir es más difícil, hablar es más fácil. Entonces, ¿qué hace un escritor? Un investigador. Cuando yo desarrollo investigaciones, yo me grabo mis ideas,
luego las transcribo y al transcribirlas les voy aumentando porque es un formato más académico. Grábense, transcriban 70, 80 páginas, es el inicio de un libro. El primer libro siempre tiene fallos. Yo reviso mi primer libro y digo, qué feo, qué malo, qué mal escritor. Luego el segundo, el tercero, y cada nuevo libro mejora. Entonces, el primero va a ser siempre un inicio. Escriban y publiquen. La ventaja que tenemos hoy en día, con Amazon, por ejemplo, está también Barnes y Nobles, hay muchas plataformas, no solamente hay como 8 plataformas. Entonces, podemos publicar un primer libro y si no se vende, podemos tener ventas pequeñas, 10, 20, 30, 50, pero nos va a abrir para que nosotros mejoremos. El segundo va a ser mejor, el tercero va a ser mejor, cada nuevo libro va a ser mejor que el anterior. La idea es que una vez que ustedes han publicado un libro en cualquier idioma, yo por ejemplo mi primer libro lo publiqué en portugués, no fue en español, yo hablo español, es mi lengua nativa, yo también hablo en inglés. Entonces mi tercer libro se publicó ya en inglés. Y yo empecé a escribir en inglés, he escrito un par de novelas en inglés que se han vendido también. Y al traducirse al español me doy cuenta que hay una diferencia en mi novela. Yo escribo en inglés y lo traducen al español, yo las leo y digo, la traducción es complicada. Pero la traducción te va a ayudar a llegar a mercados. Yo eso decía al inicio. Mis libros se venden en Dubái, se venden en Rusia, se venden en la India, se venden hasta en mercados de Corea por el idioma. En el inglés hemos llegado a muchos idiomas. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿dónde venden sus libros? ¿Dónde encuentro sus libros? Caramba, le digo yo, hay muchas plataformas. Yo, por ejemplo, cuando estaba de viaje, me dijeron, en esta librería en Escocia hay uno de sus libros, me dice en inglés. ¿Quién es Marcial Villarruel? Ah, pero él vive piensan que yo vivo en España, ¿no? Yo vivo en Sudamérica, pero también resido en España. Pero encontrar su libro en una librería en Escocia nos llena de una satisfacción. Entonces, Claro, cuando ustedes traduzcan, va a estar en cualquier parte del mundo sus libros. exacto, genial. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por lo que nos estás comentando. Me estabas también platicando que actualmente estás trabajando en la investigación de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes se dediquen a hacer investigación. Platícanos de esa parte que me suena muy interesante. Gracias, Esteban. Sí, lo que pasa es que yo inicié publicando libros y lo menciono, ¿no? Los libros se han vuelto un complemento. No es la parte más central de mi actividad. Y cuando empecé a estudiar, porque me gusta estudiar mucho, ahorita estoy desarrollando incluso varias actividades académicas, soy docente en varias universidades, entonces eso me ha permitido llegar a los jóvenes. Y a veces los jóvenes, eso me pasaba al inicio, ¿no? Yo iba a dar clases de posgrado, porque yo soy docente de posgrado en la Escuela Militar de Ingeniería, aquí en Bolivia, y me puse a dar un taller de investigación en una universidad, que es una red de universidades aquí en Bolivia, que es la Universidad Domingo Savio. También doy en Guatemala, pero cuando bajé y llegué a los jóvenes, me di cuenta que los jóvenes tienen creatividad, no solamente en el trabajo, en su vida diaria, sino que en la investigación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Estoy desarrollando talleres de investigación donde se les da una metodología. Yo he reducido toda la metodología académica normalmente se maneja en los doctorados a un nivel mucho más accesible. Los estudiantes lo entienden, la metodología, cómo desarrollar un tema, cómo crear un problema, cómo lo desarrollan, y sacan ideas que son... No, yo, por ejemplo, he ayudado a unos jóvenes a publicar hace un año y comparo sus investigaciones, porque también soy revisor en 5 revistas científicas aquí en Sudamérica, y es muy alta la calidad científica y académica. Entonces, me he puesto como promotor de ese tipo de actividades. Desarrollo la actividad científica no solo en profesionales de posgrado, en estudiantes de 20 años, 21 años. Y eso me ha abierto otro camino. ¿Dónde publican estos muchachos? Porque uno les enseña, pero no hay. Entonces, este, también me he puesto a ayudar para tratar de patrocinar revistas académicas. He editado una revista el año pasado, pero por eso es mi interés en crear mi propia editorial en Portugal con un amigo Joao. Estamos viendo la posibilidad, pero con el fin totalmente de promocionar investigaciones académicas a través de guías académicas o escritores nuevos, porque del artículo científico pasas al libro, en ese caso. Entonces vamos a tener un montón de jóvenes que tal vez hasta los 23, 24 años sean autores, y aquí no te dice que sean autores bestseller,
porque claro. sus materiales son de alta calidad. El performance, y eso te quería comentar, cuando hubo la pandemia, yo publicaba normalmente mis libros, y llegó un momento en que con la pandemia bajaron la publicación del libro. Yo dejé de publicar porque me dediqué a otras cosas. Publiqué un libro, 2 libros por año, ya no publicaba 3, 4 libros por año, pero detrás había un equipo, porque donde yo estaba, la última editorial manejaba un equipo de traductores, diseñadores, gente que trabajaba. Siempre la había recordado a Marichel Cano. Ella dirigía ese equipo, eran como 12 personas, y un día me dice, con la pandemia no tenemos trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? Empecé a patrocinar libros de otros autores. Al principio fueron 1, 2, 3, pero la idea era mantener el equipo activo. Hoy en Ujú. día ese equipo ya ha vuelto, otra vez están, pero eso dio inicio a que patrocine autores nuevos, autores ya sea en España, ya sea aquí en Sudamérica, en varios lugares, y se los empezó a traducir en 3 idiomas inicialmente, porque también la traducción tiene un costo, ¿no? Y más que nada en Europa tiene otro costo más alto. Pero me he dado cuenta que eso me ha permitido ver que se puede patrocinar, porque el escritor a veces no tiene recursos, como a mí me pasó hace 10 años, pero una vez que empieza a venderse, se recupera. Entonces es un mecanismo que también se está promoviendo. Yo estoy también viendo la manera de patrocinar más. Y eso lo has visto en uno de mis libros, porque el 100% de mis regalías se destinan a ciertas actividades, ¿no? Ok, Algunas son de bien social, otras son más económicas, ¿no? Porque patrocinar también tiene un rédito, pero se está abriendo, empezamos con 5 o 6, ahorita creo que llevamos más de 20 trabajos que se manejan en la editorial con patrocinio. Entonces las personas, yo creo que con más recursos voy a poder ampliar más, tal vez llegar a 50 o 100. Ese es otro aspecto que también me interesa desarrollar, patrocinar a los escritores o a los científicos nuevos, ya sea con revistas científicas o ya sea con libros. claro, Las revistas requieren una indexación, entonces estamos entrando en contacto porque se necesita una universidad por detrás, pero hay los contactos para indexar algunas revistas y eso también va a ser un mecanismo de promover la investigación en jóvenes, que es lo que nosotros a veces no lo vemos, porque un joven que crea algo, Tesla, por ejemplo, maneja un invento, eh, pero ese joven ha debido tener un patrocinador y si no lo tiene, estamos perdiendo tal vez un elemento importante dentro de la civilización. Y eso es algo que me gusta, por eso yo desarrollo dentro de la universidad un trabajo que es lo que te decía, me vuelvo intraemprendedor, porque claro, no gano yo directamente. Trato de que promoviendo la investigación ganemos todo. Si la exacto, humanidad cambia con nuevos inventos, vamos a ganar todo. Ese es un claro. paso que quisiera que se logre, ¿no? Que se Muy, consolide muy más bien. adelante. Eso es una acción y una idea loable porque también es un cambio de paradigma. Es decir, cuando Y estudiamos en la universidad, una maestría, después un doctorado y hasta entonces es cuando empieza a hacer investigación. Pero ¿qué tal que cambiamos el paradigma y decimos, tienes la capacidad desde ahorita de descubrir cosas nuevas y lánzate a hacerlo? Entonces, acortemos la brecha y cambiemos las posibilidades de los jóvenes. Es lo que tú estás haciendo, ¿no? en realidad es verdad, ¿no? Yo trato, eh, yo estuve mirando todos tus videos, Gracias. yo soy temático todito, Genial, muchas gracias. y me di cuenta que el nivel es muy bueno, porque vi que son tan dirigidos a la empresa, a los emprendedores, pero el emprendedor es económico, pero también el emprendedor está en ámbitos de responsabilidad social. Yo, por ejemplo, trato de ser responsabilidad social, pero dentro de un ámbito académico. Por eso me decían, yo a veces en algunas conferencias sí cobro, pero en otras no. Y me decía un amigo, por ejemplo, todos los talleres de investigación, ¿a qué van dirigidos? A mejorar la calidad humana. Porque una investigación, yo el otro día miraba a un alumno que me consultaba una investigación que tiene que ver con el agua, cómo purificar el agua, y ellos trabajando en la universidad, son estudiantes de 20 años. Y yo digo, ese proyecto publicado, promovido, llevado a África, a India, a otros niveles, va a cambiar la vida de otras personas. Entonces, la responsabilidad social dentro del ámbito académico, yo creo que ese es uno de mis objetos que estoy manejando ahora.
paralelamente a mis estudios, ¿no? Porque me gusta estudiar. En un año voy a tener que ir a Francia para completar mi doctorado, porque lo voy a hacer un año online por la... Eso es lo bueno de la pandemia. Claro, Nos ha abierto la línea de internet, la línea virtual, entonces puedo estar desde acá, pero me obligo a tener que ir el próximo año allá, ¿no? Entonces ahí voy a desligarme unos meses, pero mi idea es desarrollar esos programas. Los libros me ayudaron porque gracias a los libros se manejan recursos que yo puedo destinar a ciertas actividades. O sea, me puedo permitir ahora poder desarrollar ciertas actividades y patrocinarlas. Así como a mí me ayudaron, también quiero. Y se están logrando objetivos. Hay buenas investigaciones. Yo, más adelante tal vez podamos ver, hay unas investigaciones que yo he patrocinado en una revista, tienen un buen nivel. Y lo sorprendente es que son estudiantes de menos de 20 años. O sea, genial. son niños que tienen una creatividad. Por eso digo, los premios Nobel se han dado a gente que ha hecho investigación antes de los 25 años. Ese es el nicho que yo quisiera desarrollar a través del patrocinio de investigaciones o libros. Pues Lo demás está viene, súper lo bien. demás se va acumulando, porque yo de hecho este año, Dios mediante, voy a empezar tal vez a dar clases en Florida, en una universidad de Florida, en Florida University. Entonces ahí también voy a poder llegar a otros estudiantes, pero ya en inglés, ¿no? Que es un poquito más complicado. Claro. Me hace recuerdo al profesor Escalante, que también era boliviano. Pues mira, te Era, agradezco muchísimo, Marcial, todo lo que nos comentas, todo lo que nos aportas, muchísima sabiduría, sobre todo mucho conocimiento y muchas posibilidades. Y bueno, pues ya para cerrar esta entrevista y no ocupar más de tu tiempo, me gustaría que cerraras esta entrevista con alguna recomendación, algún tip que nos pudieras dar. un tip para ser emprendedor. Yo, por ejemplo, te quería comentar eso. Para ser emprendedor, ya sea escritor, negocio, lo que uno desee iniciar, se puede lograr sin dinero, mediante un prototipo. El libro es el ejemplo más claro del prototipo. Yo hago un solo libro, ese es mi prototipo, lo que se llama la muestra de mi producto. Ofrezco, lo muestro y cuando la gente desea me lo compra. Y el otro aspecto que va ligado al prototipo de un producto cuando somos emprendedores es que lo podemos vender por adelantado. Yo eso he notado, por ejemplo, cuando mis libros se venden, la gente paga primero a través de la plataforma y Ujú. después les llega el libro después de 5 días, 3, 5 días. Entonces, el prototipo y las ventas con pago por adelantado. Cuando vos vas a un concierto, pagas por adelantado y después vas al concierto. Ese mecanismo les va a permitir a los emprendedores avanzar sin tener recursos iniciales. Y el Genial. prototipo le va a permitir desarrollar su invento o su producto sin gastar mucho en activos fijos. Claro. Ese es mi consejo. Súper Te bien, agradezco, genial. Juan. Muchísimas gracias, Marcial. Nuevamente un placer. Y bueno, pues nada queda más que despedirnos y bueno, pues seguir en contacto. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta Uh -huh. pronto. Nos Hasta despedimos. pronto. Gracias.